¿Alguna vez has pensado si es posible ejercer la abogacía no solo en los tribunales, sino también en las aulas? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Kiara Ulloa y el día de hoy responderemos a la pregunta ¿por qué elegí ser profesor y abogado? Para ello, contamos con la presencia del doctor José Carlos Fernández. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor. Gracias, Kiara, y bueno, un gusto. Además, no te mencioné, pero yo fui miembro de Yuset Veritas hace muchos años, así que qué gusto estar con ustedes en esta ocasión. Muchísimas gracias a usted, doctor. Para comenzar, me gustaría que retrocediéramos unos años atrás y nos comentara cómo fue su paso por la facultad y cuál fue su primer acercamiento a la docencia. Yo a la Facultad de Derecho y en general a mi educación en la Católica vine como estudiante de provincias, ¿no? Yo soy de Cusco, mi familia es de Cusco, entonces no estaba necesariamente en mis planes ir a Lima para estudiar. Y entonces para mí la Universidad Católica y la Facultad de Derecho fueron espacios que me abrieron puertas en muchos sentidos. Entonces en eso yo tanto lo valoro para mí como también se lo transmito a otros, que las clases obviamente, los profesores que uno conoce, pero también las actividades extracurriculares, los grupos, las asociaciones, los grupos de deporte e incluso los intercambios académicos. Yo me fui a un intercambio por un año a Alemania cuando estaba en el pregrado y eso me abrió un montón de ideas que yo creo que hasta ahora están en mi cabeza. Y una de esas actividades que está como alrededor de las clases y de lo que uno aprende fue el trabajar como asistente de docencia, que es lo primero que yo hice, digamos, en lo que podría decirse la carrera docente. Yo fui asistente de docencia del profesor Jorge Avendaño en el curso de Reales y lo hice cuando estaba en tercer o cuarto ciclo, o sea, en medio de estar estudiando y sin mucha experiencia de cómo ayudar o cómo dirigir una práctica y demás. Y luego trabajé como asistente de docencia del profesor Leiser León y más adelante del profesor Iván Ortiz. Entonces ahí comenzó tal vez la inquietud o el interés por este tipo de actividades, el estar más involucrado con la universidad. Y eso es, digamos, mi primera experiencia o acercamiento a la docencia, podríamos decir. Interesante, doctor, lo que nos comenta, porque, bueno, muchos de nosotros estudiantes también buscamos, pues, ¿no? Estas oportunidades de ser asistentes. Y ahora, en base a eso, también me gustaría preguntarle entonces, ¿cuál fue aquel momento en el que se dio cuenta que quería dedicar parte de ese tiempo a esa actividad? No sé si fue un momento preciso o un momento, digamos, eureka de esta es la actividad que me gusta o esto es lo que más me interesa, porque habiendo comenzado como asistente de docencia, fue bien natural para mí. Luego, cuando ya fui egresado, seguir como adjunto de docencia de los profesores que mencioné. Y creo que en eso hace un buen trabajo la universidad en generar una carrera docente. Hice una tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, tuve esta primera experiencia de hacer una investigación que me tomó, digamos, algunos meses y luego la sustentación y fue una exposición además a esto de investigar, que es una cosa muy central en lo que hacen los profesores, que es investigar y generar nuevo conocimiento, pero digamos con esto bonito que tiene la docencia y la investigación, que es que uno investiga lo que a uno más le apasiona, lo que más te gusta. Y luego decía que la Católica hace algunos espacios buenos como para avanzar en esa carrera, porque luego fui jefe de prácticas de la Facultad de Derecho y luego de hacer mi maestría empecé hace ya algunos años, en el 2019, como profesor en la facultad, primero como profesor contratado y desde el año pasado como profesor ordinario. Entonces ha sido un avance más o menos progresivo y que además se sigue ratificando y se sigue consolidando. Ahora estoy en la Católica, pero también como docente en una universidad en el extranjero, en Estados Unidos. Entonces es algo que no diría que fue un momento preciso y como todas las cosas son inacabadas y tampoco no sé si ese sea el futuro para mí, pero por el momento es un espacio que a mí me gusta mucho. Claro, doctor, definitivamente, como dice también, a veces es muy difícil determinar un solo momento, ¿no? Porque hay una serie de factores y de experiencias que van llevando pues a que uno finalmente decida encaminarse hacia una especialidad. Ahora, en base a toda esta experiencia que nos ha ido comentando, cuéntenos cómo fue la experiencia de su primera clase o de aquella que más recuerda. Estaba pensando en esta pregunta y no sé si la primera clase, sino la que pensaba mencionar era una experiencia de clase que yo recuerdo hasta ahora, que es que las mejores experiencias de aprendizaje son aquellas experiencias que son memorables. Normalmente para bien, porque fue una experiencia interesante, pero a veces también para mal. Una experiencia que fue algo traumática en clase, pero que uno se va a acordar. La que pensaba mencionar es, más que una clase, una actividad que hizo un profesor que no sé si sigue enseñando en la facultad, que es el profesor Juan Antonio Egües. Él enseñaba
si no me equivoco, mercantil, y la clase era muy activa y era un profesor que tenía la virtud de darle mucha atención a la clase y estar ahí al pendiente de todo lo que se iba haciendo en la clase y con muchas actividades. Pero el examen final era un examen final en el que nos dio alguna información de las empresas que estábamos analizando antes del examen, para que nosotros las vayamos estudiando, pero no nos dijo cuál era la pregunta del examen. Eso iba a estar el día del examen en la hoja y ahí teníamos que resolver. Y yo recuerdo que el día anterior, estudiando para ese examen, preguntábamos y preguntábamos cuál era la pregunta que el profesor nos iba a poner respecto de estas empresas. Y EWES, sabíamos, lo había mencionado en la clase, que estaba estudiando alemán. Y además las empresas que teníamos en el examen tenían nombres de personajes de una obra literaria típica alemana que es el Fausto. Y no sé a quién se le ocurrió mirar algo sobre esto y dijo, oye, ¿no será que lo que nos está pidiendo es que estudiemos un pacto o una fusión parecida a la que se da en la novela de Goethe, que era este famoso pacto que hace Fausto con Mefistófeles en esta novela de Goethe? Y en efecto era así. Fue un juego, ¿no?, que él estaba haciendo con nosotros como estudiantes, pero eso a mí se me quedó grabado a fuego en mi cabeza, porque yo creo que eso es una de las cosas que, aparte de la investigación, los profesores necesitan hacer, que es generar espacios de aprendizaje que no sean solamente explicar cosas importantes, brillantes como profesores, sino espacios que sean memorables. Sí, definitivamente coincido con eso. Qué interesante la anécdota que nos ha contado en este caso, porque claro, a veces uno piensa que todo lo tenemos que relacionar únicamente con el derecho, pero en este ejemplo que nos ha dado podemos ver que la interdisciplina nos ayuda mucho, ¿no? Porque a veces cosas tan simples como una obra o algo por el estilo también puede tener relación con lo que vemos en nuestro día a día como estudiantes de derecho. Entonces, bueno, ahora me gustaría también preguntarle cuáles son las dos cosas que más le gustan de esta actividad y qué retos cree ha tenido que enfrentar. De las cosas que más me gusta en el ámbito del trabajo en la universidad, justo uno es el que acabas de mencionar, que es el tema de la interdisciplinariedad. En la universidad hay la chance, como profesor y como investigador, trabajar los temas conectando varias disciplinas. Y yo soy alguien que trabaja entre varias disciplinas, especialmente la historia y el derecho, pero también el urbanismo, ¿no?, o los estudios urbanos. Esa posibilidad de moverse entre varias disciplinas y explorar cosas y interactuar con profesores de otras facultades, estudiantes de otras facultades, ese espacio lo permite harto la academia. En el ámbito profesional, a veces más bien lo que se busca más es la especialización. En el ámbito académico también, la especialización puede tener sus beneficios y hay gente que está muy especializada en algo y está bien, pero me parece que en el ámbito profesional hay un poco más de restricciones en hacer esas exploraciones a través de las disciplinas y eso es un tema que a mí me interesa mucho. Y otra cosa que yo diría que me gusta de la actividad docente es que la universidad es un espacio meritocrático en el sentido de que la gente hace investigaciones y puede compartirlas y tiene ese espacio para compartirlas con más personas. No es plenamente meritocrático, evidentemente, porque la gente no ha tenido nunca las mismas oportunidades entre ellos, ¿no? Pero dentro de eso, la universidad es un poco más meritocrática que otros espacios como el mundo profesional, el mundo político y demás. Y dentro de eso, un elemento que pensaba mencionar es que es un ámbito muy conectado con diálogos a nivel internacional también. Y yo, digamos, por un gusto propio, a mí me interesa mucho conocer demás culturas. Y otra vez, en el ámbito profesional, aunque me gustó la experiencia que yo tuve en el ámbito profesional, no sentía que hubiera eso tanto como lo que hay en la universidad, donde es más fácil el diálogo a nivel de eventos, a nivel de posgrados y a nivel de intercambios que uno puede tener con gente investigando temas parecidos en otras partes del mundo. Y en cuanto a desafíos, uno es que al haberme interesado conectar el derecho con otras disciplinas, las estructuras de la universidad están tan preparadas para eso todavía. Por ejemplo, yo en la facultad se me identifica más o menos como un profesor del área de derecho civil, aunque a mí me interesan mucho temas de derecho urbanístico, que está normalmente entendido dentro del área de derecho administrativo y de derecho inmobiliario, incluso derecho municipal o hasta derecho constitucional y obviamente de teoría del derecho y de interdisciplinaridad en el derecho. Todas esas son ramas diferentes dentro de la facultad que no necesariamente están tan pensadas como que se pueden traslapar. Y eso es algunas barreras que a veces es un poco difícil de navegar. Pero eso multiplicado por dos, porque lo mismo cuando uno trata de navegar la universidad y sus distintas unidades académicas. Hace un tiempo traté de armar un curso que estuviera abierto en derecho, en ciencias sociales y en arquitectura. Y
en términos simples, no se pudo, que es parte de una evolución más larga, que es, en cierto momento, las universidades se han empezado a especializar en cuanto a sus disciplinas y en los últimos años, décadas, hay una tendencia a la interdisciplinariedad y eso es una cosa que todavía las estructuras institucionales no necesariamente están acomodándose, pero es algo que seguro que con el tiempo va a acomodarse. Claro, definitivamente. A veces es muy difícil, pues, ¿no? Pensar más allá de únicamente el derecho y ver cómo este se relaciona con otras disciplinas, ¿no? Como bien habíamos comentado, y a veces, lamentablemente, también nuestra propia estructura en la educación lo hace también un poco complicado porque no estamos tan habituados a este tipo de conexiones. Pero bueno, finalmente también me gustaría preguntarle ahora, ¿qué palabras le dedicaría a todos sus alumnos que lo están viendo o a aquellos estudiantes que están interesados en la docencia? Un par de cosas que pensé es que yo creo tratar de explorar distintas posibilidades y a veces ir contra la corriente. En la Facultad de Derecho, en la Católica en específico, hay una tendencia a pensar que el mejor lugar para hacer prácticas y luego para trabajar eventualmente es en el sector privado y específicamente en los estudios de abogado. Eso felizmente yo creo que en los últimos años ya ha ido cambiando. Eso es algo que yo cada vez le trato de transmitir a los estudiantes de que hay un abanico de posibilidades. Por ejemplo, yo fui además fruto o víctima de esa tendencia y yo trabajé por como 7 u 8 años en un estudio de abogados. Y además, y no es que no me gustó, me encantó, porque tienes casos interesantes, tienes casos nuevos cada vez, entonces en realidad yo lo pasaba bien. Pero a pesar de eso, la experiencia más interesante que yo tuve en mi vida profesional fue trabajando en el sector público. Fue el tiempo en mi vida en que yo trabajé más, pero a pesar del esfuerzo que implicó, fue el momento en que yo sentí que más había tenido la posibilidad de tener un impacto en la sociedad. Y eso es una cosa que hay que preguntarse. Es decir, es interesante la posibilidad de trabajar en el sector privado, pero si uno quiere tener un impacto mayor en la sociedad, eso no se hace cuando tú estás siendo el asesor legal en un estudio de abogados, mientras que la gente que está trabajando en nuevas reformas en temas de derechos humanos, en temas ambientales, en temas de no discriminación, en temas de pobreza, desigualdad, informalidad, esos son temas que son claves y urgentes en un país como el Perú, además. Y tal vez uno segundo, un poco más corto, es el tema de un lugar donde creo que estudiantes de la facultad tienen la oportunidad para hacer una prueba de a ver si la docencia o la investigación les interesa, es en la tesis de licenciatura. El momento en que uno puede decidir, me gradúo con un expediente o dos expedientes o hago un trabajo de investigación, una tesis que implica más trabajo, más esfuerzo, pero ya te pone en esta exposición a profesores que están interesados en investigación. Y esto que comentaba más temprano de tener la posibilidad de, por una vez en tu vida, uno escoger lo que está estudiando. No porque tengo que llevar esta clase o tengo que llevar esta otra clase, sino yo escojo mi tema de tesis y yo me vuelvo el especialista en eso y yo lo conozco mejor que nadie. Siempre va a haber un tema que va a estar conectado con el derecho y ahí uno tiene el lujo de escoger el tema y hacer una investigación y pasar ese filtro de la tesis. Así que eso es lo que yo le comentaría a los estudiantes y además en esto yo también, siendo un profesor tal vez más joven, yo siempre estoy ahí abierto a dar algunos consejos o a contar un poco la experiencia en espacios como este. Sí, doctor, definitivamente qué interesante todos los consejos que les brinda a nosotros los estudiantes e incluso a aquellos que quizás ya dejaron las aulas pero aún están indecisos con respecto a su futuro. Así que creo que es muy importante este consejo que nos ha dado de abrirnos a más posibilidades, porque el derecho no solamente se encasilla pues en netamente dedicarnos a ejercerlo en un tribunal, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor José Carlos, por su participación en este episodio. Estamos seguros de que este episodio va a ayudar a esclarecer muchas dudas acerca de esta nueva faceta del derecho. Ahora le brindo un espacio para sus palabras de despedida. Sí, bueno, en realidad creo que nada de mi parte, gracias a ustedes por generar el espacio y vi algunos episodios anteriores y creo que hay algunas conversaciones interesantes y además yo creo que el hecho de que sea un podcast son cosas que pueden ser, primero, más interesantes para generaciones más jóvenes que están más expuestos a este tipo de medios, entonces qué bueno que haya ese espacio. Y segundo, que además pueden estar abiertas para gente fuera de la católica, donde la gente mira mucho a lo que se hace en la universidad y puede de algún modo también generar ideas, generar nuevas visiones en otras facultades, en otros estudiantes y como dices, también en egresados y gente que está en el mundo del derecho. Así que gracias por eso y yo siempre estoy ahí a disposición. Muchas gracias, doctor. Y bueno, muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas nuestras plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como @pausalegal y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.